¿Vimos su composición? A ver, sí o no, chicos y chicas. Sí, maestra. ¿Sí? Lo que no recuerdo si terminamos de ver todas las diapositivas, son muy poquitas. Bueno, vamos a repasar así rápidamente. Bueno, aquí la insulina, de acuerdo a la biología, las especies, en este caso que tenemos sangre, son las que van a tener entre 51 a 53 aminoácidos, en este caso de que conforma la insulina. Aquí vimos en este caso, ¿se acuerdan que cuantificaron, contaron? De todos modos, aquí está numerado. Se hizo la suma de 32 más 21 y nos da 53. Después de la degradación de la insulina, que se refiere a que la estructura o los azúcares que nosotros tomamos en los alimentos se van a degradar a azúcares simples. Por ejemplo, si tomamos una sacarosa, en este caso, pues va a romper el enlace de los dos monosacáridos. Igual el azúcar de la lactosa se rompe el enlace de los dos y en este caso se va a utilizar donde sea necesario. Pero pues aquí también, como dice, la degradación básicamente de la insulina la realiza el hígado y los riñones cuando ya se termina de utilizar en el, ¿cómo se llama? En el nivel adecuado de los azúcares. La resistencia es cuando se produce más insulina de la que realmente necesita el cuerpo y muchas veces pues no la utiliza. En este caso la cantidad de insulina debe ser proporcional a la cantidad de azúcar que en ese momento está en nuestro cuerpo. Ahora, cuando hay resistencia quiere decir que la glucosa no está entrando en forma correcta a las células, ¿sí? Y entonces, aunque el páncreas está produciendo insulina, pues esta insulina no se lleva y no se utiliza en el momento preciso. Aquí básicamente son dos tipos de células en especial que intervienen precisamente con la función de la insulina, que son las células beta y las células alfa. Bueno, aquí en la resistencia a la insulina puede haber un exceso de glucosa, algunas alteraciones que están precisamente aunadas con la resistencia de la insulina, que se mencionó en este caso que era la obesidad, el síndrome metabólico, el no hacer alguna actividad, la microbiota alterada, ¿sí? Que básicamente la podemos alterar cuando estamos con una dieta normal, orgánica, por decirlo así, y en un momento dado cambiamos de repente a alimentos industrializados. Ese es un ejemplo, no quiere decir que es la única forma para poder alterar. También si, por ejemplo, ustedes se van a vivir, es un ejemplo, a Perú, la dieta va a ser un poco diferente. Entonces eso también altera la microbiota, ¿sí? Y otras alteraciones en este caso que tienen que ver con el sistema nervioso, pero también el consumo de sustancias que sean tóxicas como el alcohol y el tabaco. Aquí están algunas características del síndrome metabólico. Cuando tenemos estas características, entonces ya estamos hablando de esta alteración, que básicamente es la presión arterial, en este caso medirnos la cintura y ver si rebasa o no rebasa estos centímetros que tenemos aquí, pero también el aumento de triglicéridos, del colesterol malo, ¿sí? Que en este caso es el de baja densidad, y el bajo nivel del colesterol, en este caso bueno, que es el de alta densidad. Resistencia a la insulina se deben de evitar, ya mencionamos, algunos endulzantes, por ejemplo, el azúcar refinada, la miel en exceso, ¿sí? Los refrescos,
los jugos naturales, pero artificiales, como dice aquí, y el exceso de también de jugos naturales. O sea, es bueno tomar, pero no exagerado. Consumo de fructosa. Entonces ahí básicamente eso fue lo que vimos. Ahora, si nosotros, si ustedes ya empezaron a leer el artículo, ahí básicamente nos viene algunas cosas de las que ya les mencioné y claro, algunas otras un poco diferentes. Pero también es importante leer este artículo, lo vamos a utilizar la clase de mañana, ese artículo, para complementar la parte que nos falta. Ahora, hay temas con la biología 5, que son por ejemplo, el 2.7, que se llama biología de desarrollo, se divide en incisos, ¿sí? Y una parte de ellos es el desarrollo embrionario. Y con ese se termina la unidad 2. Ahora aquí, a partir de la unidad 3, que básicamente vienen siendo 10 puntos. Esos hablan de la tercera unidad, habla sobre biotecnología. Entonces, en esa parte, ustedes van a tomar los equipos de laboratorio y a cada equipo le va a tocar un tema. El equipo 1 le va a tocar el 3.1. Va a hacer una presentación y nos lo va a explicar. El equipo 2, el 3.2. En el caso de biología, creo que vienen siendo, a ver, déjenme ver cuántos equipos. Pues son 10 equipos. 10 equipos de laboratorio, que son los que se van a tomar para hacer estas presentaciones. Entonces aquí los temas, les digo, están relacionados con el número de equipo. El 3.4 le toca al equipo 4, 3.5 al equipo 5, 3.6 al equipo 6, 3.7, así hasta el 3.10. ¿Sí? Entonces van a hacer una presentación. Ahora, también lo que yo les quería mencionar es que tenemos para la próxima semana un examen. Ese examen, ¿qué es lo que va a abarcar? Va a abarcar precisamente lo de comunicación, abarca lo de la insulina, el video, que por cierto ya me hicieron un trabajo sobre el video de la insulina, y abarca lo del artículo. Entonces, ahorita para este periodo, parte de las prácticas ya están revisadas, ¿sí? Faltan otras, creo que les faltan 2 prácticas para terminar, las que corresponden a todo el ciclo escolar. Y si se dieron cuenta, en cada periodo había 4 prácticas, entonces para este periodo hay 4 prácticas. Entonces vamos a tener 4 prácticas, más un trabajo que hicieron. A ver, ese trabajo que hicieron, espérenme tantito. Aquí está. Es sobre la insulina. Y entonces ese trabajo de la insulina tiene un valor de, en este caso, de 20 puntos. Entonces son 4 prácticas, faltan por entregar 2, pero vamos a sumar para que nos dé los 10 puntos. Tenemos 4 prácticas. El trabajo de insulina son 2 puntos, 4 puntos de las prácticas, 2 puntos de insulina. Entonces hasta ahí llevamos 5. Luego 3 puntos del examen. Llevamos en este caso 8. Y 2 puntos de la presentación serían 10 puntos. Y ya con eso pues terminaríamos en este caso el ciclo. Entonces aquí lo que les falta entregar son las 2 prácticas. Hacer el examen, que eso lo vamos a hacer la próxima semana. El día creo que es es lunes 14. Partes 15. El examen lo van a hacer el día 16. Pero aquí de una vez lo anoto. De todos modos, yo se los voy a anotar en Classroom. Entonces, el 611,
hace examen. Y vuelvo a repetir, los temas son lo de comunicación, insulina, que incluye lo del video, el trabajo que hicieron, ¿sí? Y además la lectura que van a hacer, que de todos modos mañana la vamos a revisar. La lectura donde nos dice homeostasis, ¿sí? Y lo que nos falta, por cierto, es en este caso lo que les decía el último punto, que tiene que ver con el desarrollo embrionario. Para esto, ahorita vamos a empezar a recordar lo del ciclo celular. Y ya de ahí, entonces, yo continúo con lo de el desarrollo embrionario, lo de las células totipotenciales, etcétera. Y con eso yo termino. Y ya después ustedes iniciarían la unidad número 3. No sé si de esto tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora para las presentaciones yo les voy a enviar una hoja, de todos modos, para que anoten el nombre en orden alfabético de cada equipo. Y ahí les voy a dar la indicación, aunque ya les dije que en el temario está, de lo de biotecnología que le tocó a cada equipo. ¿No hay pregunta respecto a eso? Bueno, entonces nos vamos a ver para que empecemos lo del desarrollo embrionario. Vamos a ver lo del ciclo celular. A recordarlo, ya lo vieron en quinto año. Y si no lo vieron, pues aquí lo vamos a ver. O a recordar en los casos de las personas que ya lo vieron. Bueno, entonces como les decía, mañana revisamos el artículo y con eso ya terminamos. Y ahorita vamos a iniciar lo del ciclo celular para llegar al desarrollo embrionario. ¿Sí alcanzan a ver las diapositivas que estoy presentando aquí del ciclo celular? Sí, maestra. Bueno, si ustedes recuerdan, pues hay muchas definiciones de ciclo celular. Y se llama ciclo celular porque se repite, es como si fuera un anillo, que en este caso tiene un punto de inicio y un punto de terminación. Y aquí, como dice, es una serie de cambios secuenciales para originar nuevas células y asegurar que el proceso se realice en forma debida, en la regulación adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Nuestras células constantemente se están reproduciendo porque se están renovando. Se están renovando algunas de ellas dentro de nosotros, como por ejemplo la piel, el crecimiento de las uñas, el crecimiento del cabello, el tejido conjuntivo también hay una renovación, etcétera. Las células constantemente se están renovando. Entonces, por lo tanto, debe de haber un ciclo celular. Pero también el ciclo del celular, en un momento dado, puede originar a nuevos organismos cuando se presente una fecundación. Aquí están las fases del ciclo celular. ¿Qué dice aquí? Que se prepara, en este caso, para la mitosis, por medio de dos fases. ¿Sí? En este caso, la interfase, que a su vez se divide en tres, que son la G1, la S y la G2. En la G1 se produce acumulación del ATP, necesario para el proceso de división y el incremento de tamaño celular. Sintetiza proteínas y otras sustancias. Organiza sus orgánulos. Eso es lo que va a suceder en este caso en la G1. Ahora,
Antes de continuar, les recuerdo que la interfase también se considera una fase de reposo, porque en ese momento no hay mitosis, sino como dice aquí, se está preparando la célula por medio de estas tres fases, la 1, la G1, la S y la G2. Entonces aquí se produce acumulación de ATP. Entonces, claro, se necesita energía pues para iniciar esta función, la mitosis. Hay incremento del tamaño celular. Se sintetizan proteínas y otro tipo de sustancias. Las fases del ciclo celular. La S. El ADN se duplica. Cada cromosoma es doble. 2 cromáticas idénticas. En la G2 es el tiempo en que transcurre entre la fase S y el inicio de la mitosis. La célula se prepara para la división celular. Almacena energía y almacena materia, en este caso pues la materia orgánica, que esté relacionado y que la célula necesite para que se pueda en este caso iniciar la mitosis. Y otra cosa que sucede es que se duplican los centriolos, que si por ahí ustedes recuerdan durante la división celular, los centriolos, una vez que ya tenemos la doble cantidad de cromosomas, ya estamos en la etapa que se llama telofase, donde ya se va a dividir la célula. Los centriolos van a jalar a los cromosomas para que con esto se pueda dar, en este caso, la división de la célula. Bueno, aquí tenemos algunas características ya más particulares de cada una de las, ¿cómo se llama? De las fases. La fase G1. A ver, la fase G1, por favor. Lara, Lorena, ¿puede hacer la lectura de la fase G1, por favor? Jiménez Hernández Pedro. Sí, maestra. Por favor, la de la fase G1, gracias. Síntesis de proteína. La célula aumenta de tamaño, número de enzimas y ribosomas. Algunas estructuras son sintetizadas desde cero, microtubos y filamentos formados de proteínas. Los orgánulos membranosos derivan Retículo del endoplástico. retículo endoplástico, se renueva y aumenta el tamaño por la síntesis de lípidos y proteínas. Se replican mitocondrias y citoplasma. Y la duración es de 5 horas. Muchas gracias. Entonces ahí estamos viendo algunas otras características en relación a los orgánulos. Pero aquí estamos viendo también el tiempo de duración, que como su compañero ya hizo la lectura, dice que de 5 horas. Luego, pues tenemos también algunas otras cosas relacionadas con la fase S. Y entonces de la fase S, por favor, Soria, Carlos, Mauricio, ¿me lee la fase S? Ocurre la duplicación del ADN y las proteínas llamadas histonas y proteínas asociadas a esta fase. Es un proceso anabólico, duración de 7 horas. Muchas gracias. Entonces ahí también estamos viendo en este caso que durante la preparación que se llama interfase, que incluye la G1, la S y la G2, pues hay cierto tiempo para que la célula se pueda preparar y posteriormente iniciar, en este caso, la mitosis. Luego tenemos la fase que se llama G2. Tenorio Juan de Jesús, Tenorio Atipa Juan de Jesús. Por favor. Sí, maestra. Fase G2. Se dan los preparativos finales para la división celular. Los cromosomas recién duplicados comienzan a enrollarse y condensan en forma compacta. La duplicación del par de centriolos se completa. La célula comienza a ensamblar las estructuras requeridas para el inicio de la división celular. Duración de 3 horas. Muy bien. Entonces, ¿cuánto dura la preparación de la célula, lo que le llamamos interfase? En total, ¿cuántas horas necesita para que se pueda iniciar la mitosis? 15 horas.
15 horas, exactamente. Aquí está 5 y 7 son 12. Y 3 que tenemos aquí son en este caso las 15 horas. Entonces es la duración de la interfase que incluye la G1, la S y la G2. Aquí las fases del ciclo celular mitosis. Entonces aquí la mitosis, ¿cuándo comienza? Comienza con la profase, metafase, anafase, telofase y lo que se llama citocinesis. El ciclo celular termina con la mitosis, donde se divide la cromatina, duplicada de modo tal que cada célula hija tenga una copia del material genético exacto. Si una célula, en este caso, una célula donde se va a producir la mitosis tiene, por decir, 12 cromosomas, al final cuando se divide a 12 cromosomas. En el caso de nosotros, nuestras células, ¿cuántos cromosomas tienen? 23 pares. 23 pares, muy bien, que en este caso es un total de 46 cromosomas. Si la célula se divide, las células nuevas van a tener un total de 23 pares o 46 cromosomas. Muy bien. Ahora, aquí tenemos el tiempo de duración de lo que incluye la mitosis. Una vez que ya termina la interfase, pues se inicia la mitosis. Aquí, por ejemplo, dice que la profase, 36 minutos. Y durante esa parte se forman los cromosomas. 3 minutos, se alinean los cromosomas en un plano ecuatorial de la célula. 3 minutos la anafase. Cromatina va a ser arrastrada lentamente hacia un polo del uso en este caso cromático. Telofase, la célula tiende a separarse y la mitosis termina. Citocinesis es la división citoplásmica, es decir, cuando ya tenemos las dos células nuevas con el número de cromosomas que le corresponde de acuerdo a la especie. Entonces, ¿cuánto tarda la mitosis? ¿Cuál es el tiempo? Ya vimos que 15 es para la interfase, pero la mitosis, ¿cuánto tarda? 36 más 3 son 39. Más 3, 42. Más 18 son 50, 60 minutos. Entonces tarda 1 hora. Lo que tarda más es precisamente el preparar toda, por decirlo así, la materia prima. Entre ellos se incluye la síntesis de proteínas para que se puedan formar los nuevos cromosomas de las nuevas células. Entonces, en total, ¿cuánto dura el ciclo celular? Este es un promedio porque puede variar de acuerdo a la especie. Entonces, ¿cuánto dura el ciclo celular? El ciclo celular incluye interfase mitosis. A ver, alguien iba a decir ahí, creo que era una chica. Aquí, ¿cuánto tenemos? 1 hora. ¿Y cuánto contamos en interfase? ¿15 horas? Ah, exactamente. Bueno, aquí ya pasó. Entonces son 15 horas, más 1 hora, tarda en este caso 16 horas. Aquí está precisamente. En la profase, aquí está lo que se llama la cromatina. Aquí está la formación de los cromosomas. ¿Qué es en profase? En metafase se colocan ya los cromosomas duplicados en la parte central. Una vez que ya está en la parte central, por un momento se desintegra el núcleo de la célula. Sí, aquí está el núcleo de la célula. Aquí están, bueno, aquí no se alcanzan a ver, pero está el uso cromático que está jalando los cromosomas para que se dé en este caso la telofase y termina con la citocinesis, que ya es la separación total, en este caso, de las células. Entonces, todo esto es lo que pasa. Entonces tenemos la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. Aquí tenemos la cromatina, que es como si fuera un hilo enmarañado de ADN.
Entonces, a partir de esa hebra de hilo de cromatina se forman los cromosomas. Y así hasta llegar a formar las dos nuevas células que incluye el número de cromosomas de acuerdo a la especie. En el caso de nosotros, pues va a ser un total de 46 cromosomas que se van a acomodar en parejas que son 23. Esta es una de las fotos que, bueno, en el laboratorio, cuando se podía en forma presencial, se podía ver esto, muy semejante a preparaciones en este caso, que se tienen ahí en el laboratorio. Y entonces podríamos identificar, por ejemplo, aquí, se están separando los cromosomas. Ya se ve. ¿Qué fase sería? Aquí se están jalando. ¿La telofase? Exactamente, sí. Ya teníamos, en este caso tenemos, bueno, un poquito antes. Se llama la pretelofase. Aquí sería, primero, tenemos en este caso la cromatina. En profase se forman los cromosomas. En metafase se colocan en el centro ya duplicados, ¿sí? Y entre la transición de metafase y telofase, el uso cromático está jalando los cromosomas. Entonces sería anafase. Y esta sería telofase, ya se está dividiendo. Y cuando está totalmente dividido, sería la citocinesis. Aquí los cromosomas se están jalando. Aquí las células, bueno, aquí no se ve exactamente, pero ya se empiezan a separar. Ya sería aquí, bueno, aquí se ve un poquito más. Sería la telofase. Y estos que están en el centro, ¿cuál sería? Aquí hay otra. Están en el centro los cromosomas. ¿A cuál nos referimos? Metafase. Exactamente, porque están en el centro. Bueno, entonces algo así, pues, si hubiéramos estado en presencial, algo así hubiéramos visto y tratado de identificar. Esta es una foto que tomé de internet, pero se parece mucho a las preparaciones que se tienen en el laboratorio. Y bueno, pues ya. Eso fue la introducción para recordar. Pero resulta que la mitosis tiene varias funciones. Sí, como les estaba diciendo hace rato. Tiene varias funciones. ¿Cuáles son esas funciones? En primer lugar es restablecer células dañadas. Renovar las células viejas por nuevas. En este caso la piel. La piel constantemente se está renovando. Entonces se renueva desde que son niños, desde que son adolescentes, los adultos, y ya en la vejez decrece. Sí se van a renovar, pero ya no es lo mismo, ya no es a la misma velocidad, etc. Y también todo esto, como se los he dicho, depende de los nutrientes que nosotros estemos aportando en los alimentos. Pero también otra de las funciones que tiene es que puede originar a un nuevo organismo. Cuando el cigoto se forma. ¿Y qué es el cigoto? A ver, eso creo que sí lo saben. ¿Qué es el cigoto? ¿O cuándo se forma el cigoto? Cuando se une, ¿qué? Un espermatozoide y un óvulo. Exactamente, muy bien. Cuando tenemos la unión del óvulo con el espermatozoide, ahí es donde ya se da, en este caso, la célula huevo, que es lo del cigoto. Y el cigoto empieza a tener divisiones celulares. De una célula surgen 2, luego 4, hasta llegar a formar al nuevo organismo. ¿Sí? Entonces, por eso ahorita recordamos el ciclo celular, porque tiene que ver precisamente con el desarrollo embrionario. Pero para que haya desarrollo embrionario, tuvo que haber síntesis de proteínas, ¿sí? Y tuvo que haber la interfase, que en este caso la interfase es la preparación de todo el material para que la célula en el núcleo lo utilice y se pueda dar la mitosis. Entonces la mitosis se da a partir del núcleo de la célula, porque ahí en célula eucariota tenemos a los cromosomas, entonces ahí se va a dar precisamente. Entonces ya sabemos que la mitosis no solamente origina un nuevo organismo, sino todo lo que ya mencioné.
Y de esta manera, pues se tiene renovación de células, tanto dañadas como las que se tienen que ir cambiando a través del tiempo, pero también la parte que vamos a ver es precisamente el cigoto, que ya mencionó su compañera, que es la unión del espermatozoide y la unión en este caso del óvulo con el espermatozoide. Ahora resulta que cuando se da la unión del óvulo con el espermatozoide y tenemos lo que ya se llama cigoto, el vitelo, que es precisamente la parte donde se tienen las proteínas que se van a originar las mitosis, vitelo está constituido por ese material genético, pero en la célula huevo no lo vamos a encontrar exactamente en el centro. Es decir, la unión de los cromosomas que corresponden en este caso a hembra o a machos, junto con los espermatozoides, se unen. Ese material genético son cromosomas. Ese cromosoma, ¿sí?, se convierte, o esos cromosomas se convierten en cromatina. ¿Sí? Se convierten en cromatina junto con la materia prima que se prepara en interfase, que se debe de tener doble cantidad para tener doble cromosomas y tener al final 2 células. Entonces, ese material que es la unión de los cromosomas de espermatozoide y del óvulo, es lo que nos forma el vitelo, que en este caso los cromosomas se convierten en cromatina. Y ese vitelo, de acuerdo a la posición en que esté, si está en el centro, si está en la parte superior del cigoto, etcétera, tiene un nombre. Que eso lo vamos a ver en este caso mañana que revisemos el artículo, si nos da tiempo, si nos quedan minutos, continuamos precisamente con esto, con los tipos de vitelos, y ya después entramos a ver lo que se llama desarrollo embrionario. No sé si del ciclo celular tengan alguna pregunta. Y de lo que es vitelo. Y el vitelo también se dice que es la sustancia de reserva para formar nuevas células. Bueno, entonces mañana nos vemos